Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 28. Vamos a estudiar este capítulo en esta mañana. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 28. Ya estamos prácticamente en la mitad de esta serie de predicaciones. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, tu pueblo ha venido a instruirse. Tu iglesia viene a escuchar tu mensaje para entrenarse en la verdad, pues tenemos un camino de fe que seguir, que continuar, en el que debemos perseverar. Esta predicación es un sermón más para los religiosos, pero para tus hijos son palabras de vida hacia la eternidad contigo. ¿Cuánto queremos, Padre, que nos transformes con este mensaje? Pero también cuánto anhelamos que nos uses para transmitir este mensaje. Habitamos en un mundo cargado de desesperanza, de dolor, sufrimiento, de pecado, de muerte. En este momento vamos a escuchar la solución a todo esto y nos vamos a quedar con esa solución. No hemos de testificar de la única esperanza que tenemos como seres humanos ante la inevitable realidad de tu ira sobre nosotros. Padre, lejos esté de nosotros la negligencia de comunicar este mensaje a otros. Si somos transformados por tu palabra, que también seamos testigos fieles de ella. Amén. Hebreos capítulo 7. Versículos 1 en adelante, esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios.
y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuanto se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Señor bendiga su palabra. ¿Hay aquí entre nosotros algún judío? ¿O alguien que venga de un contexto judío? ¿No? Ok. No obstante, no es necesario ser judío para ver que esta descendencia tiene fuertes convicciones en la ley de Moisés. Claramente son los judíos que practican el judaísmo, porque hay judíos que son no practicantes, no devotos, pero aquellos que son ortodoxos, que practican el judaísmo, son los que se aferran al contenido de la Torá, la ley de Moisés, y en general al todo el Tanaj hebreo, que es nuestro Antiguo Testamento. Y una pregunta obligatoria que todo cristiano debe hacerse es: ¿por qué ellos no creen en que Jesús es el Mesías? ¿Por qué los judíos y los que se aferran a la ley de Moisés y a todo el Antiguo Testamento no creen que Jesús es el Mesías? ¿Por qué? Ante la abrumadora cantidad de evidencia de que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿por qué no lo ven como el Rey prometido? Hay respuestas bíblicas, hay respuestas teológicas, hay respuestas históricas y hasta socioculturales a esa pregunta. Pero para iluminar esta predicación y para entender este texto, vamos a tomar la respuesta teológica, que de hecho está en el texto. Y es que difícilmente los que profesan el judaísmo pueden creer en Jesús, porque la ley de Moisés sentó la base para que el pueblo de Israel se relacionara con Dios. Eso lo dice el versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, y entonces hay una aclaración en paréntesis, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Vemos entonces que la ley de Moisés sentó las bases para que el pueblo de Israel se relacionara con Dios y para ellos eso es suficiente. La ley de sacrificios es lo que Dios quiere para la expiación de los pecados, para cubrir los pecados, para que sean perdonados. Para ellos eso es todo. Para ellos eso es todo. Pero históricamente, y creo que ustedes lo saben, existe algo tremendamente paradójico. Y es que el judaísmo no ha podido ejercer esta ley de sacrificios por siglos. Están esperando que se pueda retomar esa dinámica expiatoria. Anhelan practicar esta actividad intercesora. Y extendiéndonos en el verso 11, el autor hace una pregunta importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón?
Porque si se ha instaurado todo un sistema sacerdotal y sacrificial, ¿por qué pensar en otro? Y esa pregunta es muy importante, mis hermanos y amigos, porque hace que este texto tenga que ver con todo ser humano, tanto con los judíos como los que no somos judíos. Al leer el texto, y no sé si se dieron cuenta, pero pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. Pero en realidad tiene que ver mucho con nosotros. Y el autor se propone seguir explicando acerca de una mejor mediación, de una mediación mejor, una intercesión mejor, un sacerdocio mejor. Hay algo en el famoso y antiguo sistema sacrificial de la ley de Moisés que definitivamente no cumple con todas las expectativas. Hay algo que no cumple todo. Y por eso se necesita algo mejor. Y ese algo tiene que ver con la intercesión que todos necesitamos, todo ser humano necesita, todo momento, para siempre. Para siempre. Tanto judíos como no judíos necesitamos una intercesión perdurable, permanente, constante. Ante el Dios Todopoderoso, ante nuestro Creador, todo ser humano, todos nosotros somos culpables. Ninguno de nosotros merecemos menos que la muerte por nuestra actitud de rebeldía y desprecio hacia nuestro Creador. Todos los días pecamos, manifestamos esa actitud rebelde. Así que necesitamos intercesión. Pero no cualquier intercesión. No cualquier intercesión. Estoy seguro aquí que si nos hallamos en una situación difícil o inesperada que requiere de la intercesión de alguien, queremos la mejor intercesión, ¿cierto? O al mejor intercesor. Hasta los más notables criminales pagan lo que sea por tener a los mejores abogados como mediadores en sus juicios. Y puede que no seamos los peores delincuentes, ni nos sintamos como tal, pero ante Dios la sentencia para cada uno de nosotros ya está dada. ¿Cuál es la sentencia? Culpable. ¿Y por qué cada ser humano es culpable? Porque somos pecadores. Somos pecadores. No cumplimos el estándar de perfección, santidad y obediencia que demanda nuestro Creador. El sistema de sacrificios levítico, cuando lo leemos allá en los primeros libros de la Biblia, buscaba cambiar esta condena para los pecadores del pueblo de Israel y en general en todo el pueblo de Israel. Y si eso es para Israel, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros los que no somos de Israel? Los que no somos judíos ni de descendencia hebrea o semítica. Pero también ese sistema sacrificial tenía sus limitaciones. Desde el año 70 después de Cristo, si ustedes saben qué pasó el año 70 después de Cristo, el segundo templo allí en Jerusalén fue destruido. Y desde ese año hasta hoy no se ha podido ejercer esa práctica de ofrecer sacrificios por el pecado, porque no hay templo. No hay templo. ¿Y entonces qué hay? ¿No hay algo realmente mejor? ¿Algo completo? ¿Algo realmente efectivo para siempre? Y aún mejor, que aplique a toda la humanidad, no solo a judíos. Nosotros quienes no somos judíos, también tenemos nuestro sistema de sacrificios. Y no es precisamente la muerte de animales para aplacar la ira de Dios, pero sí tenemos todo un sistema de obras
que realizamos como sacrificio para pretender ser agradables a Dios. Voy a ir a la iglesia y así Dios me va a perdonar y me va a bendecir. Voy a leer la Biblia unas 2, 3 veces a la semana y con eso tengo contento a Dios. Voy a ofrendar una cierta cantidad de dinero para ganar el favor de Dios. Voy a servir en este o aquel ministerio para congraciarme con el Señor. Y aquí caben las palabras del Señor, ya finalizando su sermón del monte allí en Mateo 5, pero en el capítulo 7, el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Desde el punto de vista que sea, mis hermanos, todos y cada uno de los seres humanos necesitamos constante intercesión. Y una buena intercesión, una buena intercesión. Ante esta necesidad de constante intercesión, Dios, nuestro Creador, ha provisto esa intercesión. Ha provisto la mejor intercesión. Y este es el mensaje del texto, hermanos. Este es el mensaje. Acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión. Acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión. Y deseo que veamos por el texto que el autor está poniendo en evidencia dos intercesiones, una mejor que la otra, una intercesión limitada y una intercesión perdurable. Hay una intercesión que es muy fuerte en la mente de algunos, pero poco efectiva. Y hay una intercesión que es poco considerada, pero es la más segura. Es la más segura. Una intercesión limitada se puede ver en el texto. Ahora, si hay una intercesión perdurable, ¿por qué verla limitada? ¿Por qué no saltar de una vez a la intercesión perdurable, que es la que nos importa? Bueno, tenemos que verla, mis hermanos, porque es la intercesión con limitaciones que es la que más está apegada a nosotros los seres humanos. Es la que está más apegada a nosotros como pecadores. Zafarnos de esa intercesión limitada es difícil. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Creer en Cristo como Salvador o leer todos los días la Biblia para estar bien con Dios? Respóndanlo ustedes allí. Y no respondan con ligereza, porque nuestra tendencia es a las obras. Nuestra tendencia es a las obras. Nuestra tendencia es a los ritos y sacrificios más que a la fe. Es más fácil venir a la iglesia los domingos a calmar conciencia que ser conscientes de nuestra necesidad de Cristo. Y seguramente la audiencia original a la que se dirige este sermón, recuerden que todo Hebreos es un sermón, estaba pensando en eso. Versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si han prestado atención, todo el texto gira en torno a responder esa pregunta. Todo el texto. Si ya hay un sistema sacrificial dado por la ley, ¿para qué otro? Si ya tenemos medios para expiar, es decir, cubrir los pecados, para que Dios no vea nuestros pecados, ¿para qué otro? ¿Para qué otro? Si ya somos expertos, y muy seguramente los judíos a los que está, los hermanos judíos de contexto hebreo a los que está dirigida esta carta estaban pensando en eso. Si ya somos expertos en holocaustos y sacrificios para el perdón de nuestros pecados, ¿para qué otra intercesión? ¿Para qué?
Y para llegar a responder la pregunta, el autor ha preparado todo un preámbulo, todo un preámbulo. Y ese preámbulo tiene que ver con un personaje del que ya ha venido hablando el autor, pero aquí lo aclara y amplía mejor. ¿De quién se trata ese personaje? Un buen nombre para un hijo, ¿cierto? ¿Alguien le pondría Melquisedec? Ah, claro, claro. Melquisedec. Versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y de ahí en adelante el autor nos traslada a un suceso que leímos al inicio, ¿no? En Génesis capítulo 14. Y no tenemos que buscar ahora en nuestras Biblias, de hecho el mismo autor nos ahorra ese esfuerzo describiendo lo que pasa allí. Resumidamente en Génesis 14, versículo 2, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Definitivamente Melquisedec es un personaje enigmático. No se vuelve a nombrar más que en el Salmo 110, y ya lo vamos a tocar. Pero es un personaje enigmático. Poco se sabe de él, poco. Pero no solo es enigmático, sino que también es polémico. Es un personaje polémico. Se le atribuyen características bien interesantes. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Este sacerdote es diferente. Es diferente. Y empezando, porque tiene una característica que lo hace único. Y es que no solo es sacerdote, sino que también es ¿qué? Es rey. Es rey. Y estoy seguro, mis hermanos, que muchas preguntas pueden surgir acerca de Melquisedec, pero el autor hace un llamado. Más allá de lo enigmático o polémico que pueda ser Melquisedec, el autor hace un llamado. ¿Cuál llamado? Versículo 4. Consideren, pues, la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Atiendan a este hombre y a lo que hizo. Y para nosotros puede que no sea muy claro, pero ¿qué nos debe llamar la atención? ¿Qué es a lo que el autor nos está diciendo? Consideran a este hombre. ¿Qué deberíamos considerar? Versículo 5. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham es un referente de muchas cosas para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Abraham es un personaje sumamente importante. De él viene la tribu de Leví, de donde viene el linaje de Aarón, es decir, el linaje sacerdotal. De donde vienen los mediadores entre el pueblo y Dios. Pero qué interesante que un hombre fuera de ese linaje sacerdotal bendiga a aquel de quien provienen los intercesores. ¿Sí me hice entender? Qué interesante que un hombre fuera de ese linaje sacerdotal bendiga a aquel de quien provienen los intercesores. Los intercesores ante Dios.
Melquisedec viene siendo mayor que Abraham. Pero hay algo más, versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Por ley, ¿quiénes reciben los diezmos? Los levitas, ¿cierto? Los sacerdotes, levitas, reciben los diezmos del pueblo. Y si ustedes leen números, por ejemplo, números 18, hasta los levitas podían gravar con impuestos a los descendientes de Abraham. Es decir, recibir los diezmos de Israel como impuesto por su labor sacerdotal. Y porque la tribu de Leví no tenía tierra ni herencia más que lo que viniera del Señor. El Señor mismo era la herencia de ellos. Entonces ellos, Leví, también diezmaban, pero no a otra tribu, sino directamente a Dios. Pero lo que dice aquí el autor, lo que dice el texto, es que Leví, por medio de Abraham, porque Leví no había nacido, por medio de Abraham, está dándole diezmos ¿a quién? A Melquisedec. A un Leví, que es el que recibe, está dándole a Melquisedec. La tribu sacerdotal, por medio de Abraham, está dando diezmos a otro hombre. Eso significa que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Es superior. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, este es el preámbulo que presenta el autor. Este es el preámbulo. Hay un hombre llamado Melquisedec que bendijo a Abraham, de quien proviene la tribu sacerdotal que recibe diezmos, pero fue Abraham quien le dio diezmos a él. Melquisedec es rey sacerdote, no hay trazabilidad para su genealogía, pero es sacerdote del Dios Altísimo y su sacerdocio no parece terminar. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 11. ¿Sí? ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Entonces, aquí es donde el autor muestra que sí hay una intercesión limitada. Hay una intercesión limitada. Versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Esta intercesión claramente vemos que está limitada a una tribu. A una tribu. No es posible que fuera de Leví haya otro sacerdocio según la ley de Moisés. O es por Leví, no se puede por otra tribu. Es decir, que está limitada a una etnia en particular, como lo leíamos en el versículo 16, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos. Todo estaba asignado por linaje y nada más. Por linaje. Y esa intercesión increíblemente también estaba limitada en su alcance. En su alcance. Versículo 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Versículo 27. Y que de hecho el autor viene explicando desde capítulos atrás
que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Eso es lo que hacían los sacerdotes según la ley de Moisés. Ofrecer sacrificios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y los sacerdotes se cambiaban una y otra vez. ¿Por qué? Porque morían. Sencillamente por eso. Porque morían. Se necesita un cúmulo de sacerdotes para interceder todo el tiempo, a cada rato. Y no solo por el pueblo, sino por ellos mismos. Es una intercesión imperfecta porque el acceso a Dios no parece ser permanente. Aparentemente, es una intercesión efectiva, pero no es así. No es efectiva. Versículo 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser ¿qué? Débil, inútil. Hay algo que no la hace perfecta como lo creían, porque la ley viene por Dios y la ley es perfecta. Pero para el pueblo hebreo, para ellos era lo suficiente. Pero vemos que tiene deficiencias. Y para quien no es hebreo, es decir, nosotros, para quien no viene de la descendencia judía, pues las limitaciones son mayores. Porque un gentil, es decir, un no judío, debía convertirse al judaísmo para ser partícipe del sistema sacrificial para la expiación de pecados. Wow. Entonces, ante este panorama, mis hermanos y amigos, ¿por qué Melquisedec es importante? ¿Por qué Melquisedec es importante? Y es muy importante porque da lugar a una intercesión perdurable. Da lugar a una intercesión perdurable. Y a lo largo del texto vemos el contraste, ¿no? Entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Pregunta, ¿qué hay en el sacerdocio de este enigmático personaje que nos debería cautivar? ¿Qué hay en su mediación, en su intercesión que debería llamarnos la atención? Y es respondiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad hay de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón, como dice el versículo 11? Entonces, teniendo en cuenta el preámbulo que hizo el autor en el texto, en primer lugar, el sacerdocio de Melquisedec es mejor porque no depende de una asignación étnica. No depende de una asignación étnica. Y eso lo vemos de los versículos 12 al 16 y lo leíamos. Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Un sacerdote de Judá, prohibido. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es mejor porque no depende de una asignación étnica. En segundo lugar, el sacerdocio de Melquisedec es mejor porque hace perfecto lo imperfecto e limitado, o mejor, lo ilimitado, o lo ilimitado, lo que es limitado. ¿Sí? Voy a volverlo a decir. ¿Sí? No queremos confundir. Hace perfecto lo imperfecto e ilimitado lo que está limitado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y aquí está de nuevo la idea que el autor ha trazado a lo largo de la carta a los hebreos y lo ha repetido una y otra vez: una mejor esperanza.
una mejor esperanza, algo mejor para acercarnos a Dios, a nuestro Creador. En tercer lugar, el sacerdocio de Melquisedec es mejor porque es bajo juramento. Bajo juramento. ¿Y quién es el que juró? Dios mismo. Y lo vimos en el sermón pasado, ¿no? Versículo 17, pues de él se da testimonio. Y entonces el autor muestra el juramento que hace el Padre acerca del Hijo allá en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, hablando de los sacerdotes levíticos, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, es decir, este sacerdote, Melquisedec, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, para siempre. Y versículo 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra ¿de qué? Del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. No es un sacerdocio que tiene seguridad en un linaje, el de Melquisedec. No es un sacerdocio, ¿cierto?, que depende de un linaje, sino que depende de la seguridad del juramento de Dios. Es Dios quien ha jurado por asegurar un sacerdocio realmente efectivo y eterno. El sacerdocio de Melquisedec es mejor porque señala al mejor sacerdote para que cualquiera pueda acercarse a Dios. ¿Y quién es ese sacerdote? Cristo Jesús. Versículo 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los anteriores sacerdotes eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él, Cristo, es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque nos convenía. ¿Se acuerdan del segundo sermón? Que nos convenía. Bueno, aquí el autor vuelve a retomarlo. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo que realmente nos conviene? Versículo 26, que tuviéramos un tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por los pecados del pueblo y por sus mismos pecados, porque esto lo hizo ¿qué? Una sola vez se ofreció a sí mismo para salvación. Una sola vez. El sacerdocio de Cristo es muchísimo más conveniente. Es la intercesión perfecta. Es el intercesor que hace una intercesión perfecta, Cristo. Es un sacerdocio sacrificial, pero siendo Él mismo el sacrificio. Un sacrificio definitivo, único, irrepetible. Cristo fue clavado en la cruz una sola vez. Una sola vez. Es un solo y único evento. Hasta las películas recrean un solo momento climático en la existencia del Hijo de Dios. Porque con su sola y única entrega era suficiente para cubrirlo todo. Era suficiente. En Cristo, lo imperfecto se hace perfecto. Lo incompleto se hace completo. Lo limitado se hace ilimitado. Lo perecedero se hace indestructible. Lo terrenal se hace eterno. Lo impío es limpiado. Lo profano es purificado. Los pecados son cubiertos definitivamente. Los pecados son perdonados totalmente. Es una intercesión perdurable. Así que acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión.
Aquí está, ahí está. Disponible para nosotros que somos pecadores. Ni toda la lectura de la Biblia, ni toda la asistencia a la iglesia, ni todas las buenas obras reemplazan la única, definitiva y verdadera intercesión. Es interesante que es el mismo Dios que en su ley propone un sistema sacerdotal para que su pueblo experimentara limpieza y perdón de pecados. Un sistema sacrificial en donde la muerte de un animal era necesario para el derramamiento de sangre y así cubrir los pecados del pueblo. Pero ese sistema, ¿qué es? Es una sombra. Es una sombra de algo mucho mejor. Porque no puede ser que este sistema sacrificial se perpetuara todo el tiempo, pecado tras pecado, muerte tras muerte, holocausto tras holocausto. ¿Qué mejor que un sacerdocio perpetuo? ¿Qué mejor que un sacrificio definitivo? ¿Qué mejor que un intercesor para siempre? ¿Qué mejor que una intercesión perdurable? Hermanos, acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión. Y quiero cerrar o ir cerrando mi mensaje pidiéndoles que recordemos que la audiencia del texto está bajo presión, ¿sí? Está bajo presión. La persecución está a la orden del día. El abandonar la fe es una gran tentación. El volver al antiguo régimen de la ley estaba en la mente de muchos. Las obras parecen ser mejor que la fe. Y siempre las obras, y mucha atención a lo que voy a decir, siempre las obras serán mejores para nuestra naturaleza pecaminosa, porque conscientes o inconscientes buscamos nuestro mérito para acercarnos a Dios. Por eso muchos dicen que leen la Biblia para sentirse mejor con Dios. Buscamos con afán las formas de agradar a Dios para que nos acepte. El peso de la culpa nos asedia porque no hacemos lo suficiente para Dios. Y cuando pecamos, más miserables nos sentimos. Hermanos, yo sé que padecemos esto todo el tiempo. Así que acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión. Si vas a leer la Biblia cada mañana, que sea para ver que necesitas al perfecto intercesor. No leas la Biblia para ver cómo agradar a Dios en tus méritos, sino que lee la Biblia para ver cómo Cristo te hace agradable a Dios. Y cómo tus obras no son más que un remanente de gracia para reflejarlo a Él. Satanás está haciendo lo suyo, acusándonos todo el tiempo. Es experto en el trabajo. Cristo está haciendo lo suyo, intercediendo todo el tiempo. Su muerte en la cruz lo hizo posible. Su resurrección ha hecho que su pueblo se vea limpio todo el tiempo, a pesar de su debilidad y pecado. Hermanos, cada mañana, si hoy se levantaron conscientes y mañana se levantan conscientes, cada mañana la ley en nuestros corazones nos acusa. Que somos pecadores, que somos impíos, perversos, miserables. Pero la mejor intercesión está ahí, operando, con gracia, con perdón, con restauración. Porque al frente de esta intercesión está el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Y es una pregunta, ¿por qué el autor persiste en que mostrar a Jesús
Es lo mejor para él. ¿Por qué? Porque el autor persiste en mostrar a Cristo y mostrarlo como sumo sacerdote. Ya lo vine hablando desde tiempo atrás. ¿Por qué persistir en el tema? ¿Por qué ampliarlo? Porque es un sacerdote para siempre. Por siglos Israel tuvo sacerdotes para mediar. Y también por siglos Israel, la nación de Israel, no los ha tenido. Pregúntenle a un judío, ¿por qué quedarse en un sistema de intercesión defectuoso y limitado si el mismo Dios Todopoderoso ya dio a su mejor intercesor? Sin duda que el autor persiste en mostrar el sacerdocio de Melquisedec porque toca las fibras religiosas de aquellos que ven el sacerdocio levítico como la solución definitiva. Es abrumadora, es abrumadora la cantidad de personas a las que les he oído cosas como estas, pensando en que el sacerdocio de Melquisedec toca las fibras de las obras en las que todos los humanos tienen su esperanza. ¿Qué oímos? Lo importante es hacer bien las cosas. Lo importante es hacer todo lo posible para agradar a Dios. Estoy haciendo todo lo posible por portarme bien. No estoy haciendo nada malo. No robo, no mato, no tengo conflictos con nadie, aunque la escuela dominical ya dijo que eso era mentira. Muchos parecen tener corona ante Dios, pero la verdad es que todos somos pecadores. La Biblia insiste en mostrar que no hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios como debe ser buscado. La única manera de acercarse a Dios es por medio de un mediador que cumpla su estándar, que cumpla con los requisitos, y mucha atención a esto, no mínimos, sino completos para interceder por nosotros que no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Si tú crees en Cristo, o mejor, si tú no crees en Cristo, si tú no crees en Jesucristo, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti y estará sobre ti eternamente porque no hay quien interceda por ti. En este momento tú puedes estar aparentemente cómodo sentado en esa silla café, que de hecho es muy cómoda porque tiene brazos. ¿Mm? Puedes tener una buena posición económica, una buena reputación, un hermoso hogar, muchos bienestares, pero si Cristo no es tu sacerdote rey, ni te prepares para defenderte porque ya estás condenado. Ya estás condenado. La muerte será la entrada al infierno, al tormento eterno. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando mueras? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a defender ante el Creador? En un caso de juicio, como mínimo hay un abogado y se espera que sea uno bueno. ¿Quién va a interceder por ti ante el Dios santo y perfecto? ¿Tú mismo? ¿Tienes las respuestas correctas ante Dios por tus malos pensamientos, por tus mentiras, tus quejas, tus enojos, tus malas actitudes? ¿Vas a interceder por ti mismo? Si no crees en Jesús, yo te invito a que medites seriamente en esto. Seriamente en esto.
Versículo 25, porque por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Rogaré al Señor que te acerques a Dios por el único medio dado, y porque este es el mensaje del texto. Acerquémonos a Dios por medio de la mejor intercesión.